acostumbrado. Déjeme saludar a nuestro buen amigo Jorge Gómez Naredo, quien está al pendiente de la circulación del periódico Regeneración y quien también es colaborador de la revista Polemón, obvio, miembro de esta familia sin censura. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Muy buenas ¿Cómo tardes, ¿qué ando pensando? Buenas tardes, ya ando pensando en noches, todavía no termino ya estoy pensando en Sin Censura Nocturno. Buenas tardes, mi querido Jorge. Oye, Jorge, pues vamos a lo que te truje, chencha. La disculpa, no disculpa de Broso, de Víctor Trujillo, que debería de ofender no solamente al feminismo, sino a muchos de nosotros que nos dedicamos a la labor de informar y que buscamos hacerlo decente y honestamente, y a cualquier ciudadano mexicano, porque pues ya nos cambió la pichada Víctor Trujillo. ¿Cómo es que nosotros fuimos tan ingenuos de creerle a un payaso? No, pues ahora es la culpa de la audiencia, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, bueno, esta disculpa, lo lamento que realizó Víctor Trujillo hace unos días en su programa que tiene en Latinos, pues solamente viene a indignar más a la gente. Hay que partir de que Víctor Trujillo desde un principio estuvo muy en contra de decir algo de machismo, de que fuera él machista en su personaje, él o su personaje Broso. Entonces siempre le pasó la bolita en que era una cuestión de Félix Salgado y que él no era violador y que él no había sido acosador, pero no reconoció que durante muchísimos años su payaso, pues era un payaso que sexualizó, que denigró a las mujeres en la televisión mexicana, y bueno, pues era el punto que ahora molestó mucho que este payaso pues hiciera como de repente feminista y que acompañara ahora resulta ser en las luchas a todas las mujeres. Entonces, en este programa que tiene con Broso, que si no mal no recuerdo, fue el mismo programa donde Samuel García tuvo una entrevista con el propio Broso, en un momento sale Broso de escena, entra Víctor Trujillo y se dedica a atacar a Andrés Manuel diciendo que su payaso durante muchísimos años fue como el emblema, como la oposición, es decir, ahí no había oposición, sino que era Broso el que llevaba como la batuta en esa oposición, el que realmente criticaba, como si no hubiera otras personas que criticaran, como si no hubiera habido muchísima oposición y muchísimos movimientos sociales y muchísima gente que criticara al PAN, al PRI, los fraudes. Pues él se asumió así como este personaje y que supuestamente no molestaba, como si no hubiera habido los casos, por ejemplo, un muy emblemático, cuando Broso fue parte importantísima en la propia hechura del desafuero y también de los videoescándalos en el 2004. Recordemos que él fue el que estuvo en Televisa y el que apareció junto con cuando estaban estos videos donde se veía a gente de la administración de la Ciudad de México recibiendo dinero de un empresario de origen argentino, en específico a René Bejarano. Pero bueno, el punto es que parecería él que se formó así como que yo siempre he criticado el régimen y ahora resulta ser que no les gusta que lo critique. Y entonces hace una perorata en contra de Andrés Manuel y dice que en realidad lo que sucede es que hay una intolerancia del régimen, como si Andrés Manuel fuera el que criticara y no cientos de mujeres y cientos de personas al personaje de Broso, y al final termina con un lo lamento, así como diciendo, bueno, si mi payaso fue machista, si mi payaso humilló a las mujeres, pues lo lamento, pero ese es mi payaso, y si ustedes no lo quieren interpretar como yo lo estoy interpretando, y si ustedes no quieren ver a este payaso como el adalid de la libertad de expresión, pues allá ustedes, lo lamento, y eso en realidad es su supuesta disculpa. Yo lo que veo aquí son dos cosas muy interesantes. Una, la presión de la gente que hizo a Víctor Trujillo, una especie de disculpa, es decir, sí llegó la presión, sí hubo fuerza de la gente, sí hubo esta voz de muchísimas personas que lo orillaron, y la otra me parece que es el cinismo y que es este Víctor Trujillo que parecería
que es como el único que ha luchado contra los gobiernos del PRI y el PAN, el único que ha sido como la vanguardia de los medios de comunicación, y que ahora, como él hace lo mismo, se le critica cuando en realidad todos sabemos que forma parte de un grupo mediático, está en contra de un régimen por intereses muy claramente identificados, que son de esta oligarquía y de estos empresarios que no quieren perder sus intereses. Entonces, a mí me pareció completamente indignante lo que hizo, en todos los sentidos, lo que hizo Víctor Trujillo en esta no disculpa que manejó como disculpa. Oye, ¿y de aquí para dónde? Porque básicamente reta, yo lo que entiendo es que reta a que él va a seguir con su payaso, a pesar de que acepta todos los males de su personaje, él básicamente le valió madre. ¿Cómo ves? Sí, digamos, a Broso funge como un elemento importante en Latinos que han querido transformar como la parte de golpeteo a Andrés Manuel más fuerte. Televisa cada vez tiene menos fuerza, TV Azteca también cada vez tiene menos fuerza, e invirtieron muchísimo de dinero en Carlos Loret de Mola y en Broso, en Víctor Trujillo, y les están pagando muchísimo y las producciones son verdaderamente muy fuertes, y cada vez que sacan un video lo anuncian y gastan un montón de dinero en promoción. Es decir, a ellos están ahí por una simple función, que es la del golpeteo a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, no va a pasar, no va a haber un cambio, no va a haber, Broso pues evidentemente no va a dejar de ser Broso, incluso esto lo va alimentando, quizá va a tener un poco más de matiz en cuanto a las mujeres que aparecen a su alrededor, pero bueno, pues al fin y al cabo va a seguir haciendo absolutamente lo mismo. La cuestión aquí que me parece que es el completo cinismo de este personaje de Víctor Trujillo, el verse y victimizarse como si el régimen estuviera en contra de él, cuando en realidad son muchísimas personas las que lo están criticando, como las personas critican a muchísima gente, y entonces pues el decir, pues me vale, y voy a seguir haciendo lo que quiero hacer. Entonces, ahora, que no venga después a salir con que acompaña a las mujeres en sus luchas feministas, con que está a favor de la libertad de expresión, con que es una víctima, porque en realidad pues eso ya no se le cree. Y aquí hay una cuestión que poco a poco me parece que ha perdido una enorme, enorme, enorme credibilidad, y más allá de esta burbuja que le crearon a recursos en Latinus, junto con Carlos Loret de Mola, pues me parece lo que tenemos es a un personaje muy, 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 muy desprestigiado, y que perdió pues prácticamente lo poco que tenía de una especie de credibilidad. Así es. ¿Y qué me dices de Loret de Mola? Si me permites, antes de que te vayas, querido Jorge, antes de que te vayas, vamos a escuchar un audio porque continúa con su cantaleta contra López Obrador y contra Epigmenio Ibarra. Y menciono a Loret porque forman parte del mismo medio y se van sumando cada vez más voces y personajes a estos medios de claro golpeteo contra el gobierno, contra la Cuarta Transformación. Écheme, Ceci, el audio de Carlos Loret de Mola, por favor, y lo comentamos con Jorge Gómez Naredo para cerrar. Lo que antes era condenado, ahora es permitido. ¿Cómo le hace el presidente López Obrador? ¿Cómo le hacen los suyos para cometer las mismas tropelías y los mismos delitos que antes criticaban? La fórmula es muy sencilla. Basta con serle fiel al líder. Él es el que purifica. Él es el que dice que lo que antes era inmoral, ahora se vale y es moral. La pandilla moral se llama mi artículo para el Washington Post. Ojalá le puedan echar un ojo. La pandilla moral, y en el Washington Post, desde el extranjero el golpeteo también, querido Jorge Gómez Naredo. Pues sí, esa es la labor que está realizando Loret. Lo que hace es en el Washington Post, yo no me recuerdo, es la versión en español de ese periódico, donde ahí lo publica, pero en realidad es como la misma tónica, y se viene a ensamblar muy bien en lo que la otra vez publicó en New York Times, ahí sí en el periódico en inglés y en las dos versiones, inglés y en español, Enrique Krause,
Enrique Krause diciendo pues a Andrés Manuel es un autoritario y Carlos Loret diciendo Andrés Manuel es un corrupto y es más de lo mismo. Vean cómo está siendo y haciendo lo mismo que hacían. Y bueno, utilizó el caso de Pigmenio Ibarra, del préstamo que pidió a una banca estatal que da un montón de préstamos a muchísimas empresas. Pigmenio es dueño de una empresa o tiene una participación en una empresa importante de producción de video que se llama Argos, que todos la conocen, que tiene años haciendo telenovela, que tiene producciones en otros lugares, pidió un préstamo, se lo otorgaron, los está pagando y no hay ningún problema. Pero esto lo tratan de vestir como si fuera la hecatombe de la 4T y como si fuera el gran acto de corrupción, cuando legalmente no hay ningún acto de corrupción. Y lo manejan como si fuera verdaderamente la hecatombe, como si Pigmenio Ibarra fuera el hombre más corrupto de la 4T y como si realizaran lo mismo. Porque la apuesta de estos señores en este momento electoralmente es una. Ellos son lo mismo que el PRI y el PAN. Por lo tanto, no vale la pena votar por ellos, o vale la pena, o si vas a votar, vota por cualquiera, porque al fin y al cabo son lo mismos. Esa es la apuesta que han hecho y esa es la apuesta que están realizando, porque en realidad ya es su única apuesta electoral. Ven terriblemente los números, porque el PRI y el PAN no van a dar pues para nada, están en una verdadera decadencia, y entonces lo que tratan de hacer es sacar votos a lo más posible. A tanto llega la desesperación que hasta ya les dijeron a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba que hicieran algo para que Morena no tuviera mayoría o en el Congreso. Entonces, pues a mí me parece actos de desesperación y es la parte de la misma campaña de desprestigio hacia Morena y en especial hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que son lo mismo, que hacen lo mismo y que por lo tanto no hay diferencias y que si votas por Morena o votas por el PRI o votas por el PAN, no hay ningún cambio porque todos, absolutamente todos, son lo mismo. Entonces, es parte de esta campaña y es parte de lo que han intentado hacer, esta narrativa que han intentado hacer desde hace ya bastante tiempo. Así es, mi querido Jorge Gómez Naredo, pues hay que invitar a la gente para que te respalden lo que estás haciendo en medios independientes, alternativos y para que también te sigan en redes sociales, hermano. Sí, pues en Polemón, ahí estamos, con sus visitas ahí nos apoyan muchísimo, es polemón.mx, en Facebook es Revista Polemón y en Twitter también es Revista Polemón, ahí para que le den like, pues eso nos apoya muchísimo. Y yo estoy en redes, J. Naredo, ¿cómo se llama? En Twitter y Jorge Gómez Naredo en Facebook. Pues ahí estamos también, pronto ya se está distribuyendo el número de este mes de recuperación, que está empezándose a distribuir. Te mando un abrazo, Jorge, cuídate mucho y estamos al pendiente. Igualmente, querido Vicente, un abrazo muy fuerte a todos los que siguen muy de cerca Censura. Gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura.